Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Porque es importante para nosotros conocer y creer en la Santísima Trinidad, conocer ese misterio. ¿Por qué decimos nosotros que la Santísima Trinidad es un misterio? Yo sé que van a haber muchas preguntas, porque hay muchos hermanos separados o hermanos no creyentes, no católicos, que nosotros llamamos protestantes, que no creen en la Santísima Trinidad, que no creen que hay tres personas en un solo Dios, que hay tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Entonces hay unos que dicen que solo existe Dios y que el Hijo no existe, ni que el Espíritu Santo tampoco existe. Hay otros que dicen que solo es Jesucristo, que solo es Jesucristo nada más, que Dios Dios es un título y que el Espíritu Santo es otro título. Entonces los catalogan como títulos, mas no como verdad de fe. Mas no como verdad de fe, no, más no como realmente es, que es tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces hoy vamos a hablar de eso, de la Santísima Trinidad. Vamos a conocer un poquito acerca de ella, de la Santísima Trinidad. Para eso he querido tomar unos apuntes o unas como unas preguntas, se pueden decir, y que la vamos a ir discerniendo poco a poco, y así vamos conociendo nosotros más a profundidad qué es la Santísima Trinidad. Bueno, ya sabemos nosotros, como lo dije desde un principio, que la Santísima Trinidad son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Dios Padre, que es el creador del cielo y de la tierra, su Hijo Jesucristo, que es el que vino al mundo para salvarnos, y el Espíritu Santo, que es el que nos santifica, que es el que nos une con el Padre y el Hijo. Entonces, vamos primero que todo vamos a descubrir quién es Dios. Primero vamos a descubrir quién es Dios. Bueno, según las Sagradas Escrituras, porque yo quiero que ustedes conozcan las razones, de acuerdo a como la Iglesia nos enseña y de acuerdo a como la Sagrada Escritura nos lo dice. Para saber quién es Dios, vamos a leer primero el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. A ver qué nos dice ahí a nosotros con respecto a quién es Dios. Dice la palabra del Señor. Dice: así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es un ser ¿qué? Amoroso. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y tanto nos amó a Él, que nos entregó a su Hijo para que Él muriera en la cruz, derramara su sangre, para que nosotros nos salváramos. Entonces, ¿quién es Dios para nosotros? Además de Dios ser el creador, que creó el cielo, la tierra, los animales, las plantas, el hombre, todo cuanto existe, también Dios es un ser amoroso. Un ser amoroso. Nos ama por encima de todas las cosas. Y mire que ahora vamos a ver qué nos dice el Salmo 103 acerca de quién es Dios.
Salmo 103. Vamos a ver aquí qué nos dice este salmista acerca de quién es Dios. Salmo 103. Vamos a leer el versículo 3. Dice: Dios, Él perdona tus ofensas y te cura de todas tus dolencias. Dios, ¿quién es Dios? Dios es el que nos perdona y cura nuestras dolencias. Dios, dice acá, rescata la vida de la tumba, te corona de amor y de ternura. Ese es Dios, aquel que nos rescata de la tumba o del abismo, o nos rescata de donde nosotros caemos, lo más bajo que nosotros podamos caer, y nos da que nos corona de amor y de ternura. Y aquí en el versículo 8 nos dice que Dios es ternura, es compasión, es lento a la cólera y lleno de amor. Dice: si sé querella, no es para siempre. Si guarda rencor, es solo por un rato. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga según nuestras ofensas. Entonces mire que el Señor, Dios creador, el Todopoderoso, es un ser que amoroso, compasivo, y también que un Dios misericordioso que perdona todas nuestras ofensas, que nos ama, ¿sí? Y que quiere lo mejor para nosotros. Ese es Dios, ¿sí? Ese es Dios. Ahora, Dios, ¿será que Dios quiere que todos pensemos o caminemos y nos vistamos igual? Hay esta otra pregunta que nos hacen aquí, que si será que Dios quiere que nosotros pensemos, ¿sí? Caminemos y nos vistamos igual que las demás personas. ¿Será que Dios quiere que nosotros imitemos a las demás personas? ¿O será que Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él? ¿Será que Dios quiere que nosotros caminemos por donde caminan los otros? ¿O será que Dios quiere que nosotros caminemos como Dios nos manda? Porque es que ahorita el mundo nos enseña a nosotros que nosotros debemos caminar de acuerdo al mundo, de acuerdo a las demás personas. Por eso es que nosotros estamos siempre pendientes de la moda, de qué moda sale, de qué zapato sale, de qué ropa sale, de qué vestido sale, de cómo me tengo que peinar, cómo tengo que hacerme eso. ¿Por qué? Porque empezamos a imitar ¿a quién? A las personas. Nos volvemos nosotros como dice el dicho: ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? O sea, no nos identificamos, no nos identificamos, no queremos identificarnos, no queremos ser nosotros mismos, sino queremos es imitar las acciones de otras personas que no nos traen nada bueno, porque no solo lo imitamos en la ropa, lo imitamos también en la forma de actuar, en la forma de caminar, en la forma de hablar con las demás personas. O sea, le estamos imitando a ellos, pero más no nos olvida que tenemos que imitar a ¿quién es? A Dios. Y mire, para eso vamos a leer qué es lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo en la carta de los Romanos nos dice algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta con referente a la pregunta que nos han hecho. ¿Cuál es la pregunta que nos hicieron? Que si nosotros pensábamos, caminábamos y nos vestíamos, que si Dios
nos pide a nosotros que debemos pensar, caminar y vestirnos todos iguales. Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de eso. De la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice Pablo acerca de eso. Dice: no sigamos la corriente del mundo. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Que no debemos seguir la corriente del mundo, que no debemos ser imitadores del mundo. Dice, no debemos ser imitadores del mundo, que no debemos ser imitadores de la moda, que no debemos ser imitadores de las acciones que ellos realizan, que no debemos ser imitadores absolutamente de nada de eso. Bueno, entonces, ¿a qué nos invita realmente Dios a nosotros? Sigamos escuchando al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que no imitemos a las personas, que más bien nos transformemos mirando nuestro interior, ¿sí? ¿A partir de una qué? De una renovación, a partir de una transformación, de una renovación. Dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y aquí nos muestra el apóstol Pablo 3 cosas que nosotros debemos hacer, que es lo que realmente Dios quiere. Dios no quiere que nosotros imitemos a las personas. Dios quiere que nosotros lo imitemos a Él, o que lo imitemos a Él, para que nos transformemos para imitarlo a Él. Mire lo que dice, 3 cosas. Dice, primero, lo que es bueno. Dios nos invita a nosotros ¿a qué? A ser personas buenas, a ser personas buenas. Segundo, dice, lo que le agrada a Dios. Debemos también, ¿qué? Buscar lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada al mundo. No es lo que le agrada al mundo, sino que lo que le agrada a Dios. Siempre debemos buscar nosotros agradarle ¿a quién? A Dios. Agradarle a Dios, no al mundo. Y tercero, lo que es perfecto. Lo que es perfecto. Entonces, dice el apóstol Pablo que no debemos seguir las corrientes del mundo, ¿sí? Como las modas, como los tatuajes, como la forma de peinarse, la forma de vestirse, la forma de hablar. Eso no, Dios no quiere eso. Dice, quieres que se transforme, que nos transformemos nosotros, que renovemos nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿sí? Que nos renovemos, que nos conozcamos interiormente y que empecemos ¿a qué? A cambiar para ser una persona ¿qué? Diferente, pensar de un modo diferente, actuar de un modo diferente. ¿De qué? Siendo una persona buena, siendo una persona que agrada a Dios y siendo una persona perfecta. Entonces, ahora tenemos otra pregunta que nos hacen a nosotros, ¿sí? Dice, Dios elimina las cualidades que nos identifican y nos hacen diferentes a los demás. ¿Será que Dios elimina las cualidades que nosotros tenemos? Las cualidades son las que nos identifican a nosotros, ¿no? Sí. Por medio de nuestras cualidades, lo que nosotros hacemos y realizamos es que nosotros nos identificamos de los demás. Entonces dice, ¿será que Dios elimina las cualidades que nos identifican, ¿sí? Por las cuales nosotros damos testimonio y nos hacen diferentes a los demás? ¿Será que Dios elimina eso? No, Dios no elimina eso. Al contrario, Dios las fortalece. Dios lo que hace es fortalecer nuestras cualidades. Pero ¿cuáles son esas cualidades que Dios nos fortalece y en las cuales nosotros nos enseña? Y a la cual nosotros nos enseña. Para eso, para identificar cuáles son esas cualidades o cuáles son esas cosas que nos identifican a nosotros,
vamos a leer al profeta Isaías, a ver qué nos invita a él. ¿Qué nos dice el profeta Isaías por medio del Señor? Dios le habla al profeta Isaías y le dice que nosotros debemos, que Él nos va a dar a nosotros algo que nos va a identificar, que nos va a llenar a nosotros de cualidades por las cuales nosotros con eso nos vamos a identificar. Vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 2. Dice: sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de prudencia, de valentía o fortaleza, espíritu de conocer a Dios, del conocimiento y temor de Dios. Y temor de Dios, o sea que nos está hablando de qué? De los dones del Espíritu Santo. Dios nos da a nosotros a través del Espíritu Santo ¿los qué? Los dones. Por eso es que nosotros estamos hablando. ¿De qué estamos hablando nosotros? El tema se refiere a quién? A la Santísima Trinidad, que está formada por el Padre, que ya hablamos ahorita del Padre. ¿Sí? ¿Y quién era el Padre? Que era un Padre amoroso, misericordioso, compasivo, que perdona todo. Entonces aquí nos está hablando de quién. Nos está hablando de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Nos está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da a nosotros los dones, ¿cierto? Y esos dones son los que definen nuestras cualidades. Que entonces Dios no nos quita a nosotros las cualidades, al contrario, nos las fortalece a través de los dones. Y también no solamente nos da a nosotros los dones, también nos da a nosotros los ¿qué? Los frutos. Los frutos que nosotros debemos mostrar ante el mundo, ante las personas, ante la comunidad, ante la iglesia. Y para eso vamos a leer la carta del apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ahí nos habla el apóstol Pablo de unos frutos, Vamos a ver qué nos dice Pablo acerca de esos frutos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice: en cambio, el fruto del Espíritu Santo es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, finalidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Entonces, Dios no nos quita a nosotros las cualidades, al contrario, nos las que fortalece a través del Espíritu Santo, dándonos a nosotros los dones, ¿sí? Y dándonos a nosotros los ¿qué? Los frutos. Si nosotros actuamos de acuerdo como Dios manda, como Dios quiere, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios y no la voluntad del mundo, que el mundo es el que quiere que nosotros hagamos la voluntad de Él. Pero no, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bueno, entonces ahora vamos a ver la otra pregunta. Viene otra pregunta que nos dice: ¿cómo podemos vivir unidos como vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? ¿Cómo podremos vivir qué? Unidos, como vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo que nosotros primero debemos identificar acá y saber nosotros es que la iglesia, es que Dios quiere que nosotros todos vivamos ¿en qué? En una comunión, vivamos unidos, vivamos en una ¿qué? Comunión. Por eso es que nosotros debemos estar unidos a Dios, a la iglesia, ¿sí? A la iglesia,
a las autoridades de la iglesia, que son el Papa, los obispos y el sacerdote, y a la comunidad, Esa es la comunión que Dios quiere de nosotros, que estemos unidos, pero así, que estemos unidos así. Y esa es la invitación que Dios nos hace a nosotros. Entonces, si nosotros queremos estar unidos igual que al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, debemos dejarnos que guiar por ¿quién? Por ellos, por la Santísima Trinidad, que nos enseña que ellos están ¿qué? Unidos, están en una común unión, y ellos quieren también que nosotros estemos en esa misma común unión. Por eso vamos a leer lo que nuestro Señor Jesucristo, que es la tercera persona, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo de Dios, y que fue el que vino al mundo para salvarnos, el que murió en la cruz, derramó su sangre por nosotros, para salvarnos, para liberarnos del pecado. Él nos va a decir esto en Juan capítulo 17, que lo vamos a leer aquí. Juan capítulo 17, versículo 21. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor respecto a la común unión. A la común unión. A cómo podemos nosotros ser unidos como lo es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así, la pregunta dice es: ¿cómo podemos vivir unidos como vive Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Vamos a ver cómo es que nos invita a ser unidos. Entonces, Juan capítulo 17, versículo 21, sí. Dice la palabra del Señor acá. Juan 17, se me olvidó extraviar la hoja. Juan 17, Juan capítulo 17, versículo 21, dice: que todos sean uno, que todos, ¿quién son? Todos nosotros, los bautizados, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, los que pertenecemos a la iglesia católica, que todos sean uno, como tú, dice el Señor, como tú, dice nuestro Señor Cristo, como tú, Padre, le está hablando ¿quién? Al Padre, al Creador. Como tú, Padre, estás en mí, dice Jesús. Como tú, Padre, estás en mí y yo estoy en ti. Entonces, dice que ellos también, ¿quiénes son ellos? Todos nosotros, los que conformamos la iglesia, los que fuimos bautizados en la iglesia católica, en la iglesia cristiana y católica, todos los bautizados, estemos unidos en una misma comunión. ¿Con quién? Como lo está el Padre con el Hijo, dice, y que ellos también sean uno en nosotros. Nos está hablando, por eso es que Jesucristo, para que esa unión existiera entre nosotros, así como la hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos dejó a nosotros ¿qué? La iglesia. ¿Qué nos dejó a nosotros? La iglesia. Lo que dice allá en Mateo 16, 18. ¿Qué dijo Jesucristo en Mateo 18, 18? Dijo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el apóstol Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, y que todos nosotros, los bautizados, los que fuimos bautizados, los que recibimos el bautismo, pero que lo recibimos de la iglesia cristiana católica, hace 2000 años que fue fundada, todos esos nos unamos todos en uno solo. ¿Dónde? En la iglesia. En la iglesia. Y Pablo también nos dice que la iglesia es base y columna de la verdad. Que en la iglesia es la casa de Dios. Y que en la iglesia es base y columna de ¿qué? De la verdad. Porque ahí es donde nos unimos todos en uno solo. Y eso es lo que Dios quiere, la unidad. Si nosotros queremos ser como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo unidos, así también tenemos que
Entonces nosotros tenemos que estar en la iglesia de Cristo, reunirnos en esa iglesia y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos invita. ¿A qué nos invita nosotros, Señor Jesucristo? A comer su carne y su cuerpo para que seamos uno solo con Él. Lo que llamamos comunión. Lo que dice nuestro Señor Jesucristo ya en Juan 6:56. ¿Qué dice Jesús en Juan 6:56? Vamos a leerlo. Juan capítulo 6, versículo 56. ¿Cómo es que nosotros nos unimos en uno solo, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Juan capítulo 6, versículo 56 dice: el que come mi carne y beba mi sangre, permanece en mí y yo en él. Está hablando de una ¿qué? De una unión entre él y nosotros. Y eso solamente lo podemos lograr cuando comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Entonces, si queremos ser como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como la Santísima Trinidad, tenemos que siempre permanecer unidos en una misma fe, en un mismo bautismo y en un mismo Dios, como dice el apóstol Pablo allá en Efesios 4:5. ¿Sí? Entonces, es muy importante eso. Bueno, ahora nos dice la otra pregunta. La otra pregunta nos dice: ¿cómo sería nuestra familia y nuestra comunidad si viviéramos en la unidad de la Santísima Trinidad? ¿Cómo sería? Nos hace una pregunta. ¿Y cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra comunidad si viviéramos en la unidad de la Santísima Trinidad? Para que nosotros sepamos cómo es que sería nuestra familia y cómo sería nuestra comunidad, así como la Santísima Trinidad. Yo quiero leerles cómo era la familia de Nazaret. Ustedes saben cuál es la familia de Nazaret, ¿no? Que está formada por San José, la Virgen María y nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver cómo era esa familia. Y según cómo es esa familia, nosotros debemos también ser. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir en unidad como lo vive la Santísima Trinidad. Vamos a ver. Esto está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 41. Leemos el 41, a ver, Lucas 2, 41. Y leemos el 41, luego pasamos al versículo 48 hasta el 52. Vamos a ver qué nos dice ahí. Dice la palabra del Señor: los padres de Jesús. ¿Quién eran los padres de Jesús? San José y la Virgen María. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. ¿Qué hacían ellos? Todos los años iban como familia a Jerusalén, a celebrar la Pascua. ¿Y qué celebraban en Jerusalén en la Pascua? Iban a rendirle culto a Dios. Iban al templo, a adorar a Dios, a escuchar a Dios, a reunirse con Dios, como nosotros lo tenemos que hacer en la Eucaristía, en la Santa Misa todos los domingos. Ellos lo hacían era cada año, porque cada año se celebraba esa fiesta, de la fiesta de Pascua. Entonces dice: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a esa fiesta. Entonces ya vemos que la familia estaba conformada San José, la Virgen María y Jesucristo, el Hijo de Dios. Y que ellos subían todos juntos, ¿a dónde? A celebrar la Pascua. Y en el 48 nos dice: sus padres, ¿quién eran los padres? Los padres de Jesucristo. Se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: hijo, ¿por qué nos has hecho esto?
tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él les contestó, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Aquí fue cuando Jesús se pierde y ellos lo consiguen en el templo. Ellos estaban asustados, angustiados porque Jesús se había extraviado. Ojalá que nuestros hijos cuando se extravíen, nosotros vayamos al templo y los consigamos allá. Pero la realidad es otra. Si nuestros hijos se nos pierden, se nos extravían o no llegan a la casa, no es porque están en el templo, es porque están por ahí emparrandados, están enfiestados o están por ahí en paseo. Entonces aquí sí nos muestra que una familia unida, una familia que está unida, que está en oración, que está en comunión con Cristo, comunión con la iglesia, ¿dónde lo vamos a conseguir? En el templo. Y mire lo que sigue. Y dice, Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndolos. A partir de ese día, ¿qué hizo Jesús? Empezó a obedecerlos. Y eso es lo que tiene que hacer un hijo, ser obediente a los padres. En eso se conoce una familia de Dios. En eso se conoce una familia que está imitando a la Santísima Trinidad, porque está unida, ¿cierto? El Padre unido con la Madre y unido con el Hijo. Y dice, mire, ¿y a qué conlleva esto? ¿A qué conlleva esto? Cuando un hijo se porta así, cuando un hijo se porta obediente, cuando un padre es responsable y amador de sus hijos, cuando una esposa es responsable y amadora también, cuando todos proceden de acuerdo a cómo procedía la Santísima Trinidad, a cómo procedía nuestro Señor Jesucristo, como procedía el Padre. Dice, mientras tanto Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Así nuestros hijos empiezan a crecer, ¿qué? En sabiduría, en rectitud, en gracia, en edad, ¿ante quién? Ante Dios y ante los hombres. Entonces mire lo importante que es el que tengamos una familia unida en el amor de quién, de Dios, en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo. Es importantísimo eso, ¿sí? Ahora, nosotros también debemos mostrar esa misma unión como familia, no solamente en la familia, sino también por fuera de la familia, con la comunidad, con las personas que nos rodean, los que forman la comunidad en la iglesia. También debemos vivir esa misma fe. Bueno, muy bien. Entonces ya nos hemos dado cuenta de qué manera trabajan cada una de las personas que conforman la Santísima Trinidad. Como lo dice la palabra del Señor, ¿qué es la Santísima Trinidad? Son tres personas, ¿sí? Distintas. Ya vimos que cada una actúa de una forma diferente, pero ¿un solo qué? Un solo Dios. Son tres personas distintas, un solo Dios. Para terminar, vamos a descubrir donde la Sagrada Escritura nos muestra varios pasajes bíblicos donde nos habla de la Santísima Trinidad. Y con eso terminamos este compartir y nos damos cuenta de por qué la Iglesia nos enseña que nosotros debemos creer en la Santísima Trinidad. ¿Por qué le decimos Santísima? Porque está creada ¿por quién? Por una divinidad que es Dios. Dios es el santo de los santos, por eso se llama Santísima. ¿Y por qué Trinidad? Porque la Trinidad, la palabra Trinidad significa tres, y la Santísima Trinidad está conformada por tres personas. Bueno, primero vamos a ver qué es lo que nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 16. ¿Qué nos dice ahí? Dice, y yo rogaré al Padre, aquí el que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice, y yo rogaré
al Padre. Entonces, nos estamos dando cuenta de que primero dice Jesús y yo, que es Jesús es una persona, ¿sí? Jesucristo es una persona, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dice, y yo, dice, rogaré, ¿está qué? Rogándole. ¿A quién? Al Padre. ¿Y el Padre viene siendo qué? El Creador. Entonces está hablando de otra persona, está hablando de otra persona. Entonces, si yo rogaré al Padre, yo que es Jesucristo, una persona, rogaré al Padre, que es otra persona, dice, y Él les dará otro protector, y Él les dará otro, dice, y Él les dará otro, está hablando de otra persona diferente al Padre y al Hijo, ¿cierto? Está hablando de otro, si es otro, se refiere a otro que no es el Hijo, ni que tampoco es el Padre, y dice, les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. Está hablando del Espíritu Santo, la otra persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces aquí en este texto bíblico nos vemos cómo aquí se refiere a tres personas distintas. Por eso es que la Santísima Trinidad, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Entonces, y dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Entonces aquí nos damos cuenta de que está hablando de ¿qué? De la Santísima Trinidad. Está nombrando las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos dice que son tres personas ¿qué? Distintas. Ahora, si leemos nosotros el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, ahí nos va también a mostrar donde también habla de la Santísima Trinidad. San Mateo capítulo 28, versículo 19, dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, primera persona, y el Hijo, segunda persona, y el Espíritu Santo, tercera persona. Entonces aquí también está nombrando a la Santísima Trinidad, el Padre, primera persona, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí también nos nombra a la Santísima Trinidad. Y si nosotros nos vamos a otra vez nuevamente a Juan capítulo 14, pero esta vez vamos a leer el versículo 23. Vamos a leer el versículo 23, Juan 14, 23. Y ahí vamos a darnos cuenta que también nos va a mostrar a las tres personas distintas, pero que conforman uno solo, que llamamos nosotros la Santísima Trinidad. Dice Juan capítulo 14, versículo 23, dice, si alguien me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuche no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho todo esto mientras estaban con ustedes. En adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre. Entonces, dice, en adelante el Espíritu Santo, una persona, ¿sí? El intérprete que el Padre, otra persona, el Padre creador del cielo y la tierra, les va a enviar en mi nombre. ¿Está hablando quién? Jesucristo, porque Jesucristo es el que está hablando, que está diciendo, en mi nombre les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí nos muestra, aquí, a la Santísima Trinidad también, a los tres, al Espíritu Santo, al Padre
y al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 1 del 6 al 8, también nos muestra ahí a la Santísima Trinidad. Dice: entonces dice, los que estaban presentes le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? ¿El reino de Israel? Señor, ¿quién es el Señor? Jesucristo. ¿Quién le estaba hablando? Los apóstoles. Le dicen a Jesucristo: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Jesucristo le responde: no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas que solamente el Padre, otra persona, el Padre, tenía autoridad para decidir, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, otra persona, cuando vengan sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Muy bien, entonces con esto hemos determinado la explicación de lo que es la Santísima Trinidad. ¿Por qué nosotros decimos que es un misterio? ¿Por qué la Santísima Trinidad para nosotros es un misterio? Porque creer nosotros, con nuestro pensamiento limitado, creer que 3 personas pueden estar en una sola persona, para nosotros es imposible. Pero lo creemos porque la Iglesia nos lo enseña y porque la palabra de Dios nos lo muestra. Por eso lo creemos, porque es una cuestión de fe. Pero si no, nosotros no seríamos capaces de entender eso. Sí, por eso se llama misterio. Igual como cuando nuestro Señor Jesucristo dijo allá en Mateo 19:5, creo que es, donde Él dice que Él dejará a su padre y a su madre y se unirán y los dos formarán un solo cuerpo. Imagínense 2 personas que formen una sola persona. ¿Sí? Entonces cuando Él habla así, para nosotros eso es lo que llamamos un misterio, que solamente Dios lo sabe. Nosotros no podemos, nuestro pensamiento limitado no nos alcanza, no alcanzamos a comprender eso. Eso es lo que se llama misterio. Bueno, que la gracia y el amor de Dios esté con todos ustedes. Si les gusta este video, denle un me gusta y compártanlo. Feliz tarde para todos.